En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la ingeniería de prompts con relación a la elaboración de 20 elementos clave para una correcta utilización de prompts para generar contenido en inteligencia artificial generativa. En primer lugar, vamos a observar que encontramos el tono. El tono viene a ser la forma en la cual nosotros expresamos a la IA cómo queremos que nos lance el mensaje. En este caso, por ejemplo, le estamos sugiriendo que la IA con un tono humorístico nos dé un resultado, ¿no? El siguiente elemento es el formato. En el formato vemos que la estructura importa mucho, ¿no? Y un ejemplo de ello es, le podríamos decir a la IA que nos elabore una lista de 5 avances importantes en inteligencia artificial hasta la fecha, ¿no? El siguiente elemento es el rol. Siempre debemos indicar a la IA que asuma un rol predeterminado. Puede ser como experto, un experto profesor universitario, un científico en cualquiera de las ramas de las ciencias, etcétera, ¿no? Para que desde esa perspectiva señale o desarrolle el contenido del cual queremos obtener una respuesta. El siguiente elemento es el objetivo. En el objetivo debemos de identificar qué queremos lograr con el prompt, ya sea crear un texto, una imagen, música, etcétera, etcétera, de cuál sea la especialidad de la inteligencia artificial que estemos utilizando, ¿no? El siguiente elemento es el contexto. En el contexto vamos a proporcionar un contexto para que la IA nos conteste en ese marco, ¿no? Mejorando así de esta forma la relevancia de sus respuestas, ¿no? El ejemplo que hemos puesto para ello, ¿no? Le ponemos un contexto y en ese concepto lanzamos la pregunta para que la IA responda en dicho sentido. El siguiente elemento es el alcance. En el alcance vamos a delimitar eh, el rango de respuestas que nos otorgue la inteligencia artificial. ¿No? Acá en el ejemplo, por ejemplo, ¿no? Establecemos el alcance que tiene la pregunta que queremos, de la cual queremos obtener una respuesta de parte de la inteligencia artificial. El siguiente elemento son las palabras clave. Las palabras clave son vitales para preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? Y puede ser la diferencia entre una respuesta errada o una respuesta correcta o una que no se desvíe del tema que estamos tratando. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Para fijando palabras clave que en este caso están entre comillas para hacer obtener una respuesta más precisa de parte de la IA. El siguiente elemento a ver son las restricciones. En las restricciones lo que hacemos es establecer límites a la IA de lo que debe hacer y no debe hacer, ¿no? Para evitar resultados no deseados. En el ejemplo que ponemos a su consideración, estamos indicando que se evite cualquier terminología técnica para que la información sea accesible a un público general.
El siguiente elemento son los ejemplos. En cuanto a los ejemplos, les sugerimos a la inteligencia artificial ejemplos guía, ¿no?, para obtener un tipo de respuestas determinado. Por el ejemplo, proporciona ejemplos específicos de cómo Netflix usa la IA para recomendar sus series y películas, ¿no? Estamos siguiendo la categoría de ejemplos. El siguiente elemento, a ver, es la audiencia. Este elemento va a determinar que la inteligencia artificial sepa utilizar el tono, el lenguaje y el nivel de complejidad al indicarle a nosotros cuál es la audiencia a la cual va a estar dirigida la pregunta que queremos que nos responda la IA. En este caso, por ejemplo, la audiencia sería para estudiantes de primaria. El siguiente elemento sería el idioma. En este elemento debemos de especificarle a la inteligencia artificial qué idioma queremos utilizar para que muestre sus resultados, ¿no? En el ejemplo dado, estamos exigiendo a la IA que sus resultados los presente en idioma español. El siguiente elemento son los puntos de vista. En los puntos de vista se fomenta múltiples perspectivas, se enriquece el debate y se fomenta la creatividad, ¿no? Vale decir, no solo desde un punto de vista exigimos una respuesta, sino las alternativas a ella, ¿no? En el elemento debate exigimos a la IA incluir elementos de controversia de algún tema en específico, ¿no?, para estimular a la IA a que nos responda con respuestas más profundas y matizadas en cuanto a la pregunta que le vamos a formular. En el ejemplo, ¿crees que la inteligencia artificial eventualmente superará la inteligencia humana? Argumenta en ambos lados, ¿no?, tanto del lado positivo como el negativo, los pros y los contras, que es lo que vamos a obtener al definir bien el elemento debate dentro de la pregunta que vamos a formular, dentro del prompt que vamos a hacer para preguntar a la IA. En el elemento terminología especificamos si la inteligencia artificial va a utilizar términos técnicos o específicos de algún tema determinado para público especializado, ¿no?, lo que nos asegura que la IA nos va a responder en esos términos para un público especializado en determinada rama del saber. Para el carácter analogías, lo que hacemos es hacer que la inteligencia artificial pueda brindarnos conceptos más complejos, más accesibles y comprensibles para un público determinado. Una comparativa que hacemos de la IA que estamos requiriendo y nos va a responder en ese sentido para hacer más comprensible la respuesta que va a generar. En los elementos visuales, lo que tenemos es que con estos elementos visuales, con estos caracteres visuales, vamos a incluir o referenciar elementos visuales
para que la IA pueda incluir respuestas más ricas y detalladas en cuanto a la información que le estamos requiriendo. En el elemento referencias lo que hacemos es citar fuentes o enlaces relevantes a cualquier investigación que estemos haciendo para que a su vez la inteligencia artificial proceda a informar respuestas con bases sólidas, teniendo una referencia, ¿no? Haciendo mención nuevamente. El elemento plantillas hace que los prompts que nosotros generemos en la IA artificial sean recurrentes y aseguran una consistencia y eficiencia. ¿No? Aquí le estamos fijando un formato, una plantilla, para que defina en ese contexto su respuesta a determinada pregunta que le hagamos. El elemento metaprompt en realidad es un prompt para generar nuevos prompts. ¿No? Resulta muy útil, es sumamente útil para entender y mejorar el proceso de creación de prompts. En este caso le decimos a la misma inteligencia artificial que genere un prompt en base a uno general. El elemento refinamiento tiene que ver con la iteración y el ajuste fino de los prompts basados en la retroalimentación, ¿no? Y que resultan esenciales para su optimización, ¿no? Vale decir, estamos trabajando en un contexto y en base a esa conversación entablada con la IA vamos generando conversaciones cada vez más complejas o detalladas para un fin determinado.